con el tema este del punto fraccionante. Y estábamos trabajando, dijimos de que que si nosotros, por ejemplo, teníamos un plano cartesiano con nuestra coordenada, con nuestro eje X, nuestro eje Y, y bueno, pues entonces teníamos, por ejemplo, dos puntos, ¿verdad? Que es a partir de ahí donde empieza este tema de la geometría analítica. Si tenemos dos puntos, híjole, Ingeniero, disculpe, está compartiendo pantalla. no, eso voy a hacer ahorita. Perdón. Ahora sí. Entonces, si tenemos nuestro plano cartesiano y en ese plano cartesiano, pues tenemos dos puntos que les decía que ahí es en donde ya empezamos nosotros a tener, eh, digamos, criterios para poder trabajar la geometría analítica. Entonces, por ejemplo, un punto A con coordenadas menos 2,1, por ejemplo. Ahí tengo un punto A, coordenadas menos 2,1. Lo denoto con letra mayúscula, ¿verdad? Y un punto B, por ejemplo, con coordenadas 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, un punto B, así muy, con coordenadas 5,4. Entonces, con esto de los puntos, pues ya empezamos a venir y empezar a trabajar la parte de la geometría analítica. Si yo tengo dos puntos, así como los que se muestran ahí, entonces, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, quiero conocer cuál es la distancia entre esos dos puntos. Ya vimos de que para conocer la distancia de estos dos puntos, pues vamos a tener una base que va a ser puramente trigonométrica, la base que nos ayuda a conocer la distancia entre los dos puntos, pues va a ser el teorema de Pitágoras. Sin embargo, es la primera observación geométrica en que nosotros podemos hacer. Bien, luego, dentro del trabajo que estuvimos realizando, eh, está determinar las coordenadas de un punto medio. Un punto medio fue lo que vimos ya también. Y de repente, muchas veces a nosotros nos surge la necesidad de venir y conocer las coordenadas de un punto fraccionante. Eso fue lo que, Buenas tardes, licenciado. eso fue lo que vimos Bueno, el entonces día de vamos a ayer. continuar con lo que El quedamos. cálculo de las Por coordenadas de un favor, punto fraccionante. La diferencia es, bueno, cuando nosotros venimos y queremos conocer la distancia entre dos puntos, es conocer la distancia recta. Esto lo vemos así como una aplicación buenas de tardes, un punto A a licenciado. un punto B. A eso se refiere la distancia entre dos puntos. Las Bueno, entonces coordenadas de vamos un a punto medio continuar se con lo que refieren, queda. bueno, pues yo creo que es bien sugerente el nombre. Las coordenadas de un punto medio, pues se refiere a las coordenadas de un punto que se va a encontrar la semana pasada. Hoy hay muchos más exactamente a la mitad. Exactamente a la mitad. Y las coordenadas de un punto fraccionante, eso sí va a depender de dónde va a suceder la fracción y en qué relación sucede esa fracción. Entonces, hay una razón de fraccionamiento que se va a dar. Por ejemplo, yo puedo decir si tengo un punto a un punto B y quiero conocer, por ejemplo, cuáles son las coordenadas de un punto que se
un punto fraccionante, a ese le puedo dar un nombre cualquiera. Por ejemplo, las coordenadas de un punto fraccionante. Eh, por ejemplo, aquí. Las coordenadas de un punto fraccionante f, de tal manera que la distancia que hay de A a F sea un tercio de la distancia total que hay de A a B. Entonces ahí va a haber una razón, les decía, y la razón se escribe más o menos así. Mira. La distancia que hay de A a F. Las distancias, pues normalmente se les coloca una rayita encima para poder denotarla. La distancia que hay de A a F respecto a la distancia que hay desde el punto A hasta el punto B va a ser un cuarto. O sea, la distancia que hay de A al punto F es un cuarto de la distancia total. Y partiendo de que ese un cuarto de distancia se va a medir a partir del punto A hacia el punto B. Entonces siempre tiene que haber una razón. Y para encontrar las coordenadas del punto, porque al final de cuentas eso es lo que nosotros necesitamos. Ayer decíamos de que hay un modelito, ¿verdad? Para encontrar las coordenadas en X del punto fraccionante F, la coordenada de F, la coordenada en F del punto X, pues dijimos que era igual a el valor de X del punto 1 más la razón o la constante que muchas veces puede aparecer como una R o muchas veces aparece como una K por X2, o sea, el valor de la coordenada en X del punto 2 menos el valor de la coordenada en X del punto 1. Aquí sí no es tanto aquello que yo pueda venir y decir, ah, bueno, es indistinto que agarre esto como punto 1 y esto como punto 2 o viceversa, punto 2 y punto 1. Aquí el punto 1 va a ser aquel que va a estar cercano al punto F, el más cercano al punto F, ¿verdad? De donde yo indico mi fracción. Por ejemplo, aquí dije la relación entre la distancia del punto A al punto F respecto a la distancia total del punto A al punto B es igual a un cuarto. Entonces aquí mi punto 1 va a ser A. Entonces la coordenada en X del punto fraccionante va a ser igual a coordenada en X del punto 1 menos 2. Más la razón que es un cuarto por X2, o sea, la coordenada en X de B, menos la coordenada en X de A. Así encuentran el valor de la coordenada en X del punto fraccionante. Y más o menos lo mismo sucede con la coordenada en Y del punto fraccionante. El modelo es exactamente lo mismo, solo que ahora vamos a estar calculando coordenada en Y, entonces utilizamos la coordenada en Y de los puntos que estamos trabajando. Entonces sería la coordenada en Y del punto 1 más la razón que va a ser siempre la misma, la que vamos a estar utilizando, por la coordenada en Y del punto 2 menos la coordenada en Y del punto 1. Así encuentran las coordenadas de los puntos fraccionantes. Bien, por ejemplo, si yo quiero encontrar por ejemplo, para este ejercicio, entonces tendríamos que, para la coordenada en X del punto fraccionante, pues sería aquí, la coordenada en X del punto 1 menos 2
más la razón que es 1/4 por la diferencia entre la coordenada en X del punto 2, que sería 5, menos la coordenada en X del punto 1, que sería menos 2. 5 menos 2. Ahí está. Hacemos la operación y encontramos la coordenada en X del punto fraccionante. La coordenada en Y del punto fraccionante, pues es la misma cosa, ¿verdad? La coordenada en Y del punto 1, que es 1, más la razón es 1/4, que es 1/4, por la resta de las coordenadas del punto 2 menos el punto 1. 4. Cierro aquí, cierro acá. Me hizo falta un paréntesis. Ahí está. Entonces, háganme el favor de determinar cuáles son las coordenadas de ese punto. Que va a estar más o menos aquí, miren. Yo ya dije, va a quedar más o menos aquí. ¿Verdad? Yo asumo de que 1/4 parte de toda esta distancia estaría más o menos aquí. Entonces, yo diría, bueno, la coordenada en X va a ser positiva y la coordenada en Y también. Pero la cuestión está que si de repente a la hora de venir y yo hacer mi trazo, pues no fue tan puntual como sucedió aquí, ¿verdad? Que no trabajé una escala bien definida, pues puede ser que ese punto vaya a quedar aquí, mira. Entonces también consideren eso. La coordenada en X pudiera ser negativa o pudiera ser 0, pero la coordenada en Y es hacia puro tubo, tiene que ser positiva. Bien, alguien que tenga los valores y me los comparta, por favor. Ingeniero, a mí la X me dio menos 0.25. Ah, bueno, eso era acá lo que les decía. Miren. Esto es igual a menos 0.25. Y el valor de Y, ese sí tiene que ser positivo, por tubo. Debe ser 1.75. ¿Cuánto? 1.75. Gracias. Muy bien, entonces, siempre que nosotros trabajemos con geometría, podemos venir y sugerir más o menos en dónde va a quedar el punto. Ese más o menos nos va a servir nada más de referencia. Y de hecho yo después de que puse el punto les dije, ¿verdad? Esto puede ser que se corra acá, porque esta es una estimación nada más la que estoy haciendo, que va a depender mucho de que si yo estoy trabajando en una escala así bien, que si hago bien el cálculo de más o menos dónde está la 1/4 parte, pues los resultados van a ser muy coincidentes con los resultados analíticos que estoy obteniendo. Entonces aquí las coordenadas del punto fraccionante son menos 0.25. Las coordenadas de F son menos 0.25, 1.75. Ahí estamos. Muy bien. Así es como calculamos entonces coordenadas de punto fraccionante. De repente a mí me dicen, por ejemplo, que yo quisiera encontrar las coordenadas de un punto fraccionante, por ejemplo, H, un punto fraccionante H, pero que ese punto fraccionante estuviera más o menos por aquí. Yo lo voy a colocar ahí y les voy a decir por qué. Porque la relación que quiero ahora encontrar es que la relación del punto, la distancia que va a haber del punto A al punto H respecto a la distancia que hay del punto A al punto B, o sea, respecto a la distancia total,
sea igual a 2/3. La distancia que va a haber del punto A al punto H respecto a las distancias total sea igual a 2/3. Entonces ustedes pueden venir y hacer el cálculo. Esta es mi razón de 2/3. Pueden hacer el cálculo. La coordenada en X del punto F. Voy a hacer aquí otro. La coordenada en X del punto H, entonces va a ser aquí, va a ser igual a H en X. La coordenada en X del punto 1 sería -2 más la razón ahora es 2/3. Sí, no entendí una pregunta. Sí, ¿No sería 1/3? ¿O por qué eres 2? No vi por qué es 2/3. 2/3. Solo el 2, solo el 2. El 3 ya entendí, el 2 es... Porque ahora necesito conocer la distancia acá. Necesito que esta distancia que esté aquí, de A a B, sea 2/3 de la distancia total. O sea, la relación que existe entre el punto A y el punto H respecto a la distancia que hay del punto A al punto B sea 2/3. Eso yo lo propongo. Ya entendí, Ah, gracias. Inge, Bueno, entonces es porque no se toma en cuenta el punto medio, ¿verdad? no, aquí no se toma no se toma en cuenta el punto medio. Ah, ok, gracias. Bueno, bien. Entonces, eso es algo que se hace porque existe una necesidad. Yo les decía en, en la clase anterior, imaginémonos que esta sea la parte de enfrente de un terreno, ¿ve? El punto A sea parte enfrente de un terreno y por aquí pase que aquí sea justamente la calle, ¿ve? Entonces, por ejemplo, que ustedes digan, bueno, este es mi terreno, esta es la parte de enfrente, pero yo quiero que 2/3 sea de construcción. Aquí voy a construir un muro y aquí voy a construir una entrada. 2/3 de construcción y 1/3 de entrada. Entonces, para eso es de que sirve este tipo de aplicaciones. Luego les voy a explicar otra situación que puede pasar ahí también. Bueno, entonces tengo coordenada en X del punto 1 más la razón por la coordenada en X del punto 2, que es 5, menos la coordenada en X del punto 1, que es -2. Disculpen que antes de continuar, solo quería despejar una duda. En la primera ecuación se usó 1/4 Sí, y aquí 2/3. Entonces, podría ser también que pueda usar aquí 1/3, tomando desde la medida de A hasta B, la distancia de A a B. ¿la ¿O no se distancia de puede? dónde? De A hasta el punto B. No, no. Ahí no se puede. Podría tomar 1/3, pero si usted lo plantea de B a H, Ah, ya. ¿sí? O sea, ustedes pueden hacer ese planteamiento. Eso es algo que les quería hablar después. Pueden hacer el planteamiento también de la siguiente manera. La distancia que hay de B a H respecto a la distancia que hay de B a A, que voy a hacer mejor aquí. La distancia que hay de B, ese es otro planteamiento que me da exactamente lo mismo. La distancia que hay de B a H respecto a la distancia que hay de B a A es igual a 1/3.
estos dos planteamientos son iguales, miren. Son exactamente los mismos. Solo que en el primer planteamiento yo voy a venir y encontrar 2/3 de la distancia total. Y en el segundo planteamiento yo voy a encontrar 1/3 de la distancia total, pero ese 1/3 es este. ¿Ve? Esto es 2/3 a partir de A hasta B, y esto es 1/3, pero a partir de B hasta A. Entonces, si se dan cuenta, el punto sigue siendo el mismo. El punto va a ser exactamente el mismo. ¿Ven? Solo que hice una interpretación acá en donde el punto 1 es A y el punto 2 es B. Y en esta otra, el punto 1 es B y el punto 2 es A. Vamos a trabajar para hacer el primer cálculo. Y es que ya vamos aquí, ¿no? Bien, entonces tengo que el valor de la coordenada en X del punto H va a ser igual a la coordenada en X del punto 1 más la razón que es 2/3 por la coordenada en X del punto 2 menos la coordenada en X del punto 1. Ahí estamos, ya está planteado para X. Y ahora vamos a encontrar las coordenadas para Y. Va a ser la coordenada en Y del punto 1, que es 1, más la razón, 2/3, por la coordenada en Y del punto 2, que es 4, menos la coordenada en Y del punto 1. ¿Alguien que me pueda dar esos valores, por favor? Si nosotros venimos, hicimos a escala bien esto, pues más o menos estaría en valor de X, calculo yo, más o menos en 3 algo. Y en valor de Y, pues estaría igual más o menos en 3 algo. ¿Alguien que lo haya hecho, por favor? El valor de X es 2.6 y el de Y es 3. El de Y es 3. ¿Estamos de acuerdo ahí? Finge una pregunta así Sí. como ahí que de otra aproximada y no se aproxima, no que se quede exacto. En el 3, No, en la HX. ¿cuánto les dio? Por ejemplo, a mí me dio 2.66, pero como el 6 se aproxima, entonces no sé si se queda en 2.7 o 2.6. Va, veamos. Cuando trabajemos los resultados, trabajémoslos a 2 decimales siempre, por favor. A 2 decimales que signifique. O sea, en este caso sería 2.66, ¿verdad? O aproxima al otro. Sí, aproxima, 2.66. Entonces no sé si se 66. queda en 2.67. Y 3 cabales. Sí, es así, 3 cabales. Va. Entonces, trabajemos a 2 decimales siempre, por favor. Y 3. Ahí no hay necesidad de ponerle así, pero bueno. Entonces, esas son las coordenadas del punto fraccionante, de tal manera que la distancia que hay de A al punto H en relación a la distancia que hay de A al punto B sea 2/3. Ahora háganme el favor de hacer este cálculo. Miren. Las coordenadas del punto fraccionante de tal manera que la distancia que hay de B a H respecto a la distancia que hay de B a A sea igual a 1/3. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora B va a ser mi punto 1 y A va a ser mi punto 2. Y las coordenadas tienen que ser exactamente las mismas porque estamos hablando de un mismo punto. Resuélvanlo, por favor, en lo que le doy entrada aquí a un compañero. Inge, tengo Sí, una duda. En el primero, donde estábamos calculando AF, ujú. ¿de dónde salió ese 4? ¿Usted borró otro punto? Sí. Ahí lo que yo dije era que, bueno, pues la necesidad que había en este momento era de encontrar las coordenadas de un punto F que
se ubicara a un cuarto de la distancia total. Por eso es de que aparece este 4 aquí. Mira. La lectura es la distancia que hay de AF respecto a la distancia total que hay de A a B es un cuarto. ¿Sí? Entiendo. Gracias, Inge. Bueno, resuelvan esto, por favor. ¿Estamos bien ahí, jóvenes? Sí, ingeniero, sí dan lo mismo, Ah, las mismas coordenadas. excelente. El punto es el mismo. Lo único que sucede ahí es que se hace una interpretación distinta, ¿verdad? Bien, más adelante vamos a ver un ejercicio en donde ya podamos venir y, por ejemplo, poner la figura de un terreno de forma triangular. Entonces, determinar el perímetro, así como hicimos cuando vimos distancia entre dos puntos. Determinar el perímetro de un terreno de forma triangular, pues si nosotros, pues, por ejemplo, tenemos nuestro terreno así, punto A, punto B y punto C, pues determinar el perímetro consistiría en encontrar la distancia de, ahí de A a B, de B a C y de C a A. Si queremos encontrar las coordenadas de un punto medio, pues podemos venir y decir la coordenada del punto medio entre el segmento de recta BC. Entonces nosotros buscaríamos una coordenada aquí. La coordenada de un punto fraccionante, por ejemplo, permítanme ustedes que la coordenada de un punto fraccionante en la semirrecta AC, por ejemplo, de tal manera divida, por ejemplo, que ese punto, nosotros llamémosle F, ¿verdad? De tal manera que la distancia que hay de AF respecto a C sea un sexto, por ejemplo, que eso es lo que se requiera. Entonces, ya todo esto nosotros ya lo podemos hacer en algo que sea aplicado. Entonces, vamos a venir y tratar la manera de agrupar todo lo que vamos viendo en la resolución de un solo ejercicio. Bien. Continuamos con esto de la distancia entre dos puntos. Cuando nosotros venimos y bueno, pues tenemos un punto A y tenemos un punto B, pues esa distancia que nosotros tenemos es la distancia que se da entre un segmento de recta, ¿verdad? Entre un punto A y un punto B. Ese segmento de recta
pues representa la gráfica de una función lineal. ¿Se recuerdan cuando ustedes estuvieron en el curso anterior? Vieron gráficas de funciones. Entonces, o gráficas de ecuaciones, ¿verdad? Lineales. Entonces, cuando nosotros hablamos de ecuaciones lineales, pues aparte de venir y decir de que una ecuación lineal es aquella que tiene como modelo ax más b igual a 0, Ya se dio ese cuenta de es cuál un es el error modelo, que tiene ahí en el párrafo que x empieza más b igual a con 0, numeración. o mx más b igual a 0. Aparte de conocer el modelo, nosotros también ya sabemos de que la gráfica de este tipo de ecuaciones son líneas, ¿no? Entonces, existen diferentes formas de cómo yo puedo representar la ecuación de una recta, ¿no? Pero previo a entrar a determinar los diferentes modelos de ecuación de una recta, pues se recuerdan ustedes de que en alguno de esos modelos necesitamos conocer cuál es la pendiente de la recta. Es una de las características que nosotros muchas veces observamos cuando tenemos un modelo de función lineal. El modelo general es este, mx más b, mx más b igual a 0. Muchas veces en el libro aparece ax más b es igual a 0, pero yo lo estoy enfocando ahorita desde este punto de vista, porque cuando nosotros trabajamos como mx más b igual a 0, pues esta m es fácil interpretarla como la pendiente de la recta. Así es como normalmente nosotros la trabajamos, como la pendiente de la recta. Entonces, bueno, pues esa pendiente, si ustedes se recuerdan, la pendiente es igual a y2 menos y1, y aquí siempre se mantiene esa nomenclatura, miren ustedes, de la relación entre dos puntos, y2 menos y1 dividido x2 menos x1. Entonces esa relación se mantiene porque necesariamente para conocer la pendiente de una recta yo debo de conocer dos puntos. El punto A, que tiene sus coordenadas, si le llamamos al punto A el punto 1, x1, y1, y el punto B con coordenadas x2, y2. Eso es indistinto, ¿verdad? Ustedes, cuando nosotros trabajamos una pendiente, es indistinto que le llamemos a este punto 1 y a este punto 2 o viceversa. Eso es indistinto. Igual cuando nosotros calculamos la distancia entre dos puntos. Ahora con el punto fraccionante, ahí sí hay que tener cuidado cuál es el punto 1 y cuál es el punto 2. Bien, entonces en la pendiente pues se define como la diferencia o la razón de cambio que existe entre las coordenadas y de los puntos involucrados, dividido los cambios en las coordenadas en X de los puntos involucrados. De hecho, esto muchas veces les representa así, miren, cambio en Y dividido un cambio en X. Entonces, ese cambio en Y y ese cambio en X, pues es la diferencia que hay desde el punto de vista X. La diferencia que hay el cambio en X es la diferencia que hay entre X del punto 2 menos la X del punto 1. Esto es cambio en Y. Cambio en X, perdón. Ahí ando mezclando cosas que... Inge, este tema es pendiente de una recta. ¿Es tema de? Este tema es pendiente de una recta. Sí, pendiente de una recta. Gracias. Va. Y el cambio en Y, pues se va a obtener mediante la diferencia de la coordenada en Y del punto 1 con la coordenada en Y
del punto 2, ¿verdad? 2 menos 1. Entonces, por eso es de que eso se plantea también de forma general, así mismo. Y aquí pues sería x2 menos x1. Ahí estamos. Entonces, así es como se define la pendiente de una recta. Ahora, dentro de este mismo tema de la pendiente de una recta, para que lo vayan anotando también, está el tema de el ángulo de una recta. Y cuando hablo de ángulo, hablo de esta apertura que se da aquí. Entonces, si se dan cuenta, si yo tengo aquí el ángulo, quiero conocer este ángulo, y si yo conozco el cambio en Y, que sería mi cateto opuesto de un triángulo rectángulo, ¿verdad? Si tengo un triángulo rectángulo, esta es la hipotenusa, el cateto opuesto es A, el cateto adyacente es B, catetos opuestos y adyacentes a este ángulo, ¿eh? Entonces, si yo conozco cuál es el valor del cambio en Y, o sea, el cateto opuesto, conozco el valor del cambio en X, o sea, el cateto adyacente, por teorema de Pitágoras puedo encontrar la hipotenusa, que resulta ser la distancia entre los puntos. Bien. Pero si conozco el valor del cambio en Y, que es el cateto opuesto, y el valor del cambio en X, que es el cateto adyacente, entonces puedo encontrar el ángulo mediante la relación tangente del ángulo es igual a cateto opuesto, que sería cambio en Y, Y2 menos Y1, dividido X2 menos X1. Entonces la tangente del ángulo de una recta va a ser igual a Y2 menos Y1 dividido X2 menos X1, o sea, la pendiente, ¿verdad? La tangente del ángulo es igual a la pendiente. Y el ángulo, entonces, si yo quiero conocer el ángulo, va a ser igual a la tangente inversa de Y2 menos Y1 dividido X2 menos X1. Eso es prácticamente la pendiente de la recta. O sea, el ángulo puedo decir que es igual a la tangente inversa de la pendiente de la recta. Entonces, estos dos modelitos que acabamos de deducir ahorita, por favor, los manejan o los resaltan ahí. Son los modelos que me sirven para determinar la pendiente de una recta, y este modelo es el que me sirve para determinar el ángulo que tiene esa recta. Bien, entonces mañana vamos a estar viendo ejercicios para cálculo de pendiente y ángulo de una pendiente, y ya con estas herramientas podemos entrar a determinar las diferentes ecuaciones que describen una recta. Bien, ¿dudas? Inge, una consulta, ¿cómo dijo que era el modelo primero? Este es para el cálculo de la pendiente de una recta. Bueno, gracias. Y el otro es para el ángulo de una recta. Inge, ahí donde está el modelo para el ángulo de una recta, es x2 por x1. Menos X1. Menos X1. Pendiente de una recta. Y este es para ángulo de una recta. Están los dos modelitos. Y este pues es un signo negativo. Ahí estamos. Bien, entonces nos quedamos aquí, nos platicamos mañana. Que pasen buen día. Gracias, ingeniero. Buen día. Feliz día, ingeniero. ingeniero.